Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia de Jesús Cacique, economista venezolano. Ha venido analizando desde hace algunos años todo lo que tiene que ver con los números que manejan Venezuela, números que muchas veces están en contra de lo que significa que el venezolano pueda tener calidad de vida. Doctor, le saludamos. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carla. Cordiales saludos y gracias por tu invitación. Pues sí, el día de hoy con Industria se ha pronunciado, doctor, y ha dicho que el régimen de Maduro debería revisar lo que se conoce como el 7+7 para evitar el cierre de las industrias en Venezuela, porque pues obviamente con un dólar disparado como está, una situación de pandemia que tiene al planeta entero afectado, a un país como Venezuela, con los niveles de hiperinflación que afectan al ciudadano, nos preguntamos entonces, ¿está bien este mecanismo de 7+7 o 7 días de flexibilización, pero 7 días que se quedan en casa? ¿Qué opina usted? Bueno, Carla, yo creo que el subyacente no es el 7+7, sino el subyacente es la profunda depresión económica que está atravesando Venezuela. Hay que destacar que Venezuela no está en recesión económica, Venezuela está atravesando depresión económica. 7 años de forma recurrente, en caída libre, el Producto Interno Bruto, el acumulado del Producto Interno Bruto 2013-2019 es una caída del 70% del PIB. Obviamente que con una caída del 70% del Producto Interno Bruto se tienen que establecer políticas públicas para generar confianza e incrementar la productividad en Venezuela, ¿no? Asimismo, con industria, el pronunciamiento con industria, en el año 1953, Carla, operativamente tenemos en Venezuela 2.564 empresas, sector manufactura. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, recibió 11.117 empresas en su gestión. Y para el cierre del año 2019, 2.849 empresas del sector manufactura. O sea que prácticamente retornamos al año 1953 con 8.268 empresas. Hay que destacar que manufactura representaba en otrora el 14% del Producto Interno Bruto, actualmente representa, apenas llega al 8%. Esas son las políticas que estableció el gobierno de expropiaciones, confiscaciones y expoliaciones, porque no pagó cuando fue ministro el señor Jorge Giordani, que aniquiló el aparato productivo en Venezuela. Esto combinado con hiperinflación. Los venezolanos estamos atravesando una hiperinflación de 32 meses. Tenemos 32 meses en hiperinflación, muy golpeado el poder adquisitivo. La próxima escala sería Ucrania, que atravesó 35 meses, que la vamos a superar en el mes de noviembre. Y la próxima escala sería Grecia, con 44 meses, y cierra el panorama hiperinflacionario Nicaragua con 62 meses. El caso cierto es que tenemos que esperar hasta julio del año 2021 para poder determinar y para poder inferir si salimos de hiperinflación o no. Entonces, ¿qué vendría para Venezuela en los próximos meses, doctor, tomando en cuenta este panorama tan grave, tan dantesco que se le presenta a cada uno de los venezolanos? La semana pasada, el alza del dólar, el precio en el que consiguen cada uno de los alimentos, una pandemia que obliga a un grupo de venezolanos a intentar buscar el dinero en la economía informal, pero entonces en ese 7+7 hay unos días en que no comen 7 días. Bueno, según el Fondo Monetario Internacional, la inflación para este año, que estamos en línea, va a cerrar en 15.000%, en una cifra menor o mayor, pero por allí debe estar la hiperinflación cerrando para el 2020. Lo que sí no comparto es el guarismo y la estimación del Fondo Monetario, que estima 15% de caída, que ya es alarmante, 15% de caída del Producto Interno Bruto. En lo particular creo que vamos a duplicar la cifra, vamos a estar en caída libre entre el 30 y el 31%, o sea que la cifra acumulada, que actualmente es el 70%, pasaríamos aproximadamente a un 80% de caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué nos espera a los venezolanos? Bueno, yo creo que es muy importante, Carla,
como el gobierno se jacta de la Constitución, que todo dentro de la Constitución y nada fuera de la Constitución, leer el artículo 320. El artículo 320 de la Constitución indica que está totalmente prohibido el financiamiento a empresas públicas no financieras. Entonces, ¿cómo se explica que el gobierno continúa financiando políticas públicas, verdad? O sigue financiando y monetizando los déficits fiscales de PDVSA y la maquinita. La maquinita del Banco Central de Venezuela, como ocurrió con Alan García en el Perú, que llevó al Perú a hiperinflación. Bueno, entonces mientras usted tenga la maquinita obviamente que nos espera un escenario de inflación bien importante. De todas formas, en el último trimestre del año, el gobierno va a comenzar a cancelar bonos, una serie de bonos, también el gasto público por la campaña electoral y las elecciones de la Asamblea Nacional, y eso va a atizar la hiperinflación en Venezuela, y con incrementos salariales, Carla, que en revolución, desde el año 99 con Hugo Chávez, van 52 incrementos salarios mínimos, y de esos 52 incrementos van 30 con Nicolás Maduro. Pero hay que destacar que el salario mínimo no ha incrementado, porque en términos de dólares, el último incremento, en enero el salario mínimo fue $3, y en el último incremento que hubo en abril, al tipo de cambio de abril fue, en lugar de $3, bajó a $2,4. No hubo incremento salarial. Entonces, los incrementos salariales, Carla, tienen que efectuarse por productividad, por niveles de productividad, porque si tú continúas indexando el salario por niveles de inflación, vamos a continuar con esta situación, que es una situación muy dura para nosotros los venezolanos. De hecho, si nos comparamos con Colombia, la inflación interanual de julio del 2020 a julio del año 2019 en Venezuela es 4.099%, y en Colombia la inflación interanual es de 1,9%. Caramba, comparar 1,9% con 4.099%, de hecho que la inflación en Colombia fue 0% para el mes de julio. Entonces, si tú no abates la inflación, si tú no atacas ese flagelo de la inflación con lo fiscal, monetario y cambiario, vamos a continuar con estos desequilibrios macroeconómicos en el país. ¿Cómo se puede explicar en el mundo, doctor, la economía venezolana tomando en cuenta esta dicotomía que usted acaba de analizar? En enero había un sueldo mínimo quizás cerca de los $3, pero en abril bajó a $2. Es decir, no pueden hablar de incremento tomando en cuenta el dólar paralelo y el dólar que se consigue en mercado negro en la calle. Esto es incomprensible. Yo que se lo digo que estoy aquí en Colombia hace casi 3 años y la gente no entiende cómo es que hay dos tipos de dólar, cómo es que un día el paquete de harina para hacer las arepas cuesta un precio y al día siguiente literalmente aumenta probablemente el doble. Entonces, ¿qué le decimos al mundo el día de hoy? No solamente a los venezolanos que lo viven y lo entienden perfectamente porque les afecta su vida, pero ¿qué le decimos a la comunidad internacional? Bueno, porque en Venezuela el tipo de cambio, el dólar, como tú indicas, viene subiendo vertiginosamente. Los venezolanos buscan hedge, buscan cobertura frente a un bolívar que está totalmente pulverizado. En el año 2018, en agosto del 2018, el gobierno estableció la reconversión monetaria. Le indicamos en reiteradas oportunidades al gobierno que no estableciera la reconversión monetaria porque Venezuela en otrora estaba ya atravesando hiperinflación. Bueno, el gobierno estableció la reconversión monetaria y la inflación acumulada desde la reconversión monetaria, desde agosto del año 2018 hasta mayo del presente año, porque el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras de inflación luego expo de mayo, es 1.268.000%. Entonces eso significa que la reconversión monetaria quedó totalmente pulverizada. Entonces no es una página web o un indicador de una página web que está marcando las distorsiones en Venezuela. De hecho, el Banco Central de Venezuela va compitiendo con el tipo de cambio paralelo. Eso van prácticamente a la par ambos tipos de cambio. Entonces, si tú sigues monetizando los déficits fiscales, vamos a continuar con esta volatilidad del tipo de cambio, que hay que destacar un punto que es muy importante, Carla. En Venezuela no hay inflación en dólares. Es un tema de debate que creo que ya quedó aclarado con los venezolanos, porque si hubiera inflación en dólares en Venezuela, estaríamos reportando una inflación entre el 2 y 2,5%. Lo que ocurre es que los precios van incrementando producto de la hiperinflación, y si Carla requería $100 para comprar los 8 productos, ya no requiere $100, ahora requiere $140. Entonces, obviamente, requieres quemar
requieres mayor cantidad de divisa para comprar los mismos productos que tú adquirías antes en el mercado. O sencillamente no compras la misma cantidad, sino que con los $100 vas a comprar una cantidad inferior, producto del incremento de los precios en bolívares. Esto es entonces lo que usted ha calificado, doctor, lo leí por ahí hace unos días, los logros de la revolución. Quisiera que nos enumere, porque además me encanta como con ese sarcasmo podemos explicarle al mundo también cuáles son esos logros que Jesús Cacique califica del régimen de Maduro. Los logros de la revolución, ¿cuáles son? Bueno, hiperinflación, 32 meses en hiperinflación, 28 trimestres en depresión económica con caída del Producto Interno Bruto, expropiaciones, confiscaciones, expoliaciones, burocracia para establecer una empresa en Venezuela. Según el informe del Doing Business, usted requiere en América Latina se requieren 10 días y 8 procedimientos para establecer una empresa en cada uno de los países en la región. En Venezuela se requieren 230 días y 20 procedimientos o 20 alcabalas de burocracia para establecer una unidad de negocio. Y el factor fundamental, Carla, que es la confianza. Si tú no generas confianza en los mercados, obviamente que te va a castigar fuertemente el resto del mundo, ¿no? De hecho, en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage quedamos de penúltimo. El último país es Corea del Norte y nosotros estamos en el penúltimo lugar. O sea que si tú no generas confianza en los mercados, aunado de que estamos en default, Venezuela está en default, está en cesación de pagos, ya vamos para los 3 años. Bueno, todas estas variables macroeconómicas, si no generas confianza, bueno, la confianza no se decreta, sino la confianza se genera. Entonces es muy difícil poder resolver los problemas macroeconómicos a través de decretos. En el artículo 338 de la Constitución, que es el decreto de emergencia económica, yo recuerdo en el año 2016 que la Asamblea Nacional rechazó el decreto de emergencia económica del artículo 338. La Sala Constitucional lo aprobó y tenemos desde el año 2016 el decreto de emergencia económica en vigencia, pero si tú te remites al artículo 338, establece una prórroga del decreto de emergencia económica, y Venezuela lleva 27 prórrogas. O sea, totalmente inconstitucional. Entonces, con prórrogas tú no vas a resolver los problemas y los desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios. Los petroleros ni hablar. En los petroleros, Carla, Venezuela producía en el año 1998, Venezuela producía 3.329.000 barriles. Colombia producía 747.000 barriles. O sea que éramos un productor muy importante en los mercados. Producíamos más que Colombia. Bueno, para el mes de julio, Venezuela produce únicamente 392 barriles y Colombia nos desplazó y Colombia está produciendo 735.000 barriles diarios de petróleo. O sea que ahora Colombia produce más que Venezuela en petróleo. Entonces, obviamente que esto nos afecta a nosotros, el flujo de caja en Venezuela, porque el 96% de las exportaciones totales en Venezuela dependen del petróleo. Entonces, con un petróleo golpeado tanto por las cantidades, no estamos produciendo prácticamente, y el precio no nos apalanca, no nos ayuda a nada. Y según el Becker Hughes, tenemos taladros operativos, un solo taladro operativo y es de gas, porque los taladros operativos de petróleo son 0. O sea que tenemos un problema también bien importante, bien grave en el sector petrolero. Sí, doctor, en una sola frase, ya para terminar, muy corta, ¿hay alguna esperanza para los venezolanos? Totalmente. Por algo continuamos en Venezuela luchando, ¿no? Tenemos que luchar. Yo soy partícipe de que en Venezuela tenemos que ser optimistas, tenemos que apoyar al sector privado, que el sector privado irrestrictamente ha apoyado a la producción en Venezuela, a pesar de que las condiciones son adversas, pero nada es eterno, Carla. Todo tiene un cambio y yo tengo la fe y tengo la esperanza que en Venezuela llegará el cambio, y obviamente que en lo particular yo no tengo ninguna intención de trasladarme para otro país, porque incluso si tú revisas el resto de los países del mundo, los venezolanos también están atravesando calamidades y están atravesando una situación muy adversa. De hecho, hablando de los venezolanos, se estimaba que para este año las remesas iban a ser $4.200 millones, producto del COVID, que muchos venezolanos quedaron desempleados y atravesando penuria.
las remesas para este año de 4.200 millones deben ajustar a unos 2.200 a unos 2.400 millones de dólares. O sea que aquella persona que recibía una remesa por $250, escasamente está recibiendo actualmente $100 o $80 por la situación económica. Sí, es que afecta al mundo entero y pues obviamente Venezuela no escapa de la realidad mundial. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela. Un verdadero placer poder analizar juntos la economía venezolana y también ese último llamado a la esperanza, porque siempre puede haber un camino de soluciones y que al final de la historia Venezuela vea la luz en este túnel. Gracias por habernos atendido. Gracias, Carla. Recibe mi respeto y un fuerte abrazo.